Bueno, Noelia Trujillo es Noli, de chiquita. Este, nací en el año 63, voy a cumplir 55 años. Este, de chiquita, eh, por mi nombre, el nombre que me habían puesto de varoncito, este, elegí un diminutivo que fuese acorde al género que yo sentía. Por eso me dicen Noli. Después, bueno, busqué un nombre que fuese parecido a Noli, como para que me dijeran, ¿de Noli de dónde? De Noelia. Y así fue como nació Noelia Trujillo. Este, no, de chiquita ya sentí, obviamente, que me sentí mujer, desde que tengo uso de razón. Tenía tres hermanas mayores, así que en algunas cosas era bueno porque podía tener su ropa, cuando podía ponerme su ropita, o para carnavales me vestían con algunas de sus cosas. Y después, cuando empecé, también me ayudó porque era muy difícil conseguir maquillajes y ropa, así que bueno, siempre mi hermana, la que me seguía, digamos, era a la que le robaba todas sus cosas. Siempre sentí que la mujer, ¿no? Pero cuando era chica, era muy femenina. eh, pero bueno, cuando se es chico, yo siempre repito, se perdona todo. Cuando ya pasé a la adolescencia, empecé a sentir las burlas, la discriminación, la exclusión en la escuela, en el club. Y ahí es donde yo me encerré, iba solamente a estudiar y volvía a mi casa hasta los 15 años más o menos, que nos mudamos de barrio, y ahí conozco unos amigos de mi hermana, esta que me seguía a mí, y eran gays. Entonces ahí es como que era la primera vez que conocía gente de otra orientación y demás. Y bueno, empecé de un día para el otro a conocer a medio mundo, porque una persona me presentaba a otra y así, hasta que un día salí, salimos a dar unas vueltas por el centro y caímos por averiguación de antecedentes, y ahí conocí a Marcela. Marcela Coraza era una chica trans, nos invita al cumpleaños que hacía, ponerle a los 10 días, que fuimos ahí, y bueno, y me encontré con mi mundo, con mi verdadero mundo. Y ahí conocí, bueno, muchas de las chicas que hoy no están y otras que sí. A Marina, que tenía mi edad, que era chiquita como yo, Betiana, bueno, la casa era de Olga Murillo, después Betiana, Ayair, Carloto, las demás fallecieron, la mayoría. Yo desde ese día, nomás que desde ese cumpleaños, ya me fui a la casa de Marcela. Y ya me hicieron los agujeritos en la oreja con aguja, y ya me delineé, y ya de ahí yo creo que no volví a casa al tercer día. Recién volví, mi mamá ya había hecho denuncia de paradero y demás, porque ya estaba en mi mundo, no quería volverme más a mi casa. Y bueno, y era así, pero como era adolescente, con pelito lacio, qué sé yo, y ya delineado y con un vestidito, ya me sentía feliz. Pero no era tan fácil, porque tenías, obviamente, las más grandes o las que ya habían pasado eran las que te iban diciendo. Me decían, bueno, yo era muy de sangolotear los brazos, me decían, no muevas tanto los brazos, cruza las piernas cuando vayas caminando. este, Me enseñaron a usar los corpinitos con algodón. Bueno, para depilarme la cara me decían, bueno, depilate con pinza y ponete después agua oxigenada de 20, así se te va este, disminuyendo, ¿viste? Te van dando esos consejitos. Y después, bueno, entras en la otra etapa de los medicamentos, de las hormonas.
Empecé con pastillitas. Hasta que un día me dijo una amiga, si vas así con pastillitas, no vas vas a pasar años hasta que te crezcan los pechos. Empezar con inyecciones y comprate tal o tal, y ahí te van tirando, siempre te va tirando algo, te van tirando algo y ahí fue donde bueno, empecé mi hormonización, que era lo que había en ese tiempo, porque colocarse prótesis era muy caro. Había una sola, justamente Marcela Corazza era la que tenía prótesis, que le habían salido muy caras, pero después las demás teníamos todos pechos de hormonas chiquitos, ¿no? No, al principio era armarte con lo que podías, o sea, yo conocía, un día vino una chica de Rosario, y ella tenía de hormonas, pero se colocaba un corpiño con globos con agua, por ejemplo. Entonces tenía el movimiento y llamaba la atención. Pero yo siempre me quedé, en mi caso, siempre me quedé con las hormonas y bueno, tuve la suerte de tener un cuerpo proporcionado, delgada, pero proporcionada. Entonces, en ese momento no decidí hacerme nada. Después eh, empieza a entrar muchos años después, la silicona líquida. Empieza en Buenos Aires y después las chicas de Santa Fe, también o de las provincias, empezaron a colocarse. Algunas improvisaban, no se colocaban esta silicona industrial, se colocaban aceite Johnson o vaselina y bueno, hasta el día de hoy tuvieron problemas o han tenido infecciones grandes y han muerto. O sea, todo el tema de no poder acceder a la salud y no tener ni siquiera una indicación de un médico, significaba de que pudieses tener, qué sé yo, hay personas que, por ejemplo, se hacían colocar una hormona con su amiga, una inyección, y como era intramuscular, le iban a una vena y casi le daba un paro cardiorrespiratorio. O sea, era así entre nos, ¿entendés? Nosotras nos ayudamos, entre nosotras nos vamos dando, qué sé yo, indicaciones, nos tiramos información y ahí quedaba. No había médicos, no había nadie eh, que te ayudara en eso. Era formarte como podías. Sí, yo, digamos, empiezo mi transición acá y después en una de las caídas grandes que tuve, que la pasé muy mal, este, la única opción para salir que me daba el juez de menores era seguir estudiando. Entonces decidí terminar la secundaria por una cuestión de también una promesa a mi mamá y que la padeció juntamente conmigo. Y después sí es donde viajo a Buenos Aires y ahí, digamos, era más fácil irte a una ciudad más grande y ahí obviamente tenías toda la otra información, ¿no? Entonces te encontrabas con las demás que eran ya, o que ya estaban hechas, y que te decían, no, maquillate de esta manera, o hacete esto, o vamos a viajar a tal lado, que te hace la mejor nariz, siempre había como, hubo y sigue habiendo una red de información entre nosotras. Pero ahí, digamos, fue el cambio más grande. Cuando yo volví a Santa Fe, muchos quedaron, claro, cabello largo, con las hormonas, el cuerpo más redondeado, ahí es donde se notó, digamos, mi primer cambio. Y después vas cambiando, vas encontrando tu look, según esa mujer que tenés de referencia, vas encontrando tu look, tu color de cabello, tu manera de maquillarte. Eso se va construyendo día a día, digamos. Pero bueno, siempre los consejitos de tus pares eran los que hacían, los que te la hacían más fácil, ¿no? Para cualquier cosa. Sí, sí, bueno, yo en Buenos Aires, la primera vez que fui, no.
La segunda vez que fui, sí, ahí trabajaba en la zona de Flores y bueno, ahí caías 24 por 24, o sea, 24 horas presa y 24 libre. Y en una de esas caídas cae Loana Berkins ahí en la comisaría y bueno, nos conocimos, me acuerdo de dormimos juntas porque cuando vos caías hacía frío, entonces era preferible dormir con otra porque juntabas las dos colchas y ya tenías un bolso preparado. Cuando vos no llegabas a cierta hora al hotel pues, donde yo vivía, sabían que ya estaba presa, así que me llevaban el bolso, que tenías tu equipo de mate, una frazada, qué sé yo, una toalla y ahí entonces juntabas y bueno, nos hicimos amigas y ya ella venía, bueno, yo después fui a un cumpleaños que lo hizo en La Chá, en la sede de La Chá, en calle Paraná. Entonces, después cuando me volví con esa historia, porque ella lo tenía muy, muy a flor de piel el tema del activismo. Pero yo, digamos, no era tan discursiva, era más bien callada, fui más para el lado de la visibilidad que el discurso. Pero fue quien, sí, la primera que me dio ese empujoncito, digamos, en el activismo. Y fueron distintas etapas, o sea, la dictadura, bueno, fue terrible. Y la postdictadura, yo digo siempre que para nosotros siguió la dictadura, para la gente no, pero para nosotros sí, pues seguíamos siendo reprimidas, seguíamos estando presas, no teníamos derechos, no podíamos educarnos, no nos atendían bien en los hospitales, o sea, seguía estando durante mucho tiempo en democracia, siguió estando eso. Creo que el primer logro que hubo fue cuando se derogaron los artículos del Código de Faltas, que ahí recién notamos como, bueno, el poder saber que salías a la calle y no te iba a pasar nada, pero si no, con la gente misma había situaciones terribles, que te echaran de bares, de lugares o no te atendieran y a la gente no le importaba. Era como que estaba bien, porque éramos vistas como, no sé, como monstruos, como una cosa, un fenómeno de la naturaleza. Entonces nos trataban mal y nadie se metía. O sea, tenías que comerte que te trataran mal y punto. Ni siquiera si te pasaba algo podías ir a una comisaría, porque en la comisaría se te reían, no te tomaban la declaración o te dejaban presa. Eh, Así que fue difícil, sigue pasando hoy, imagínate en ese tiempo. Pues eso fue paso a paso y de a poquito fue como la gente también al hacer la visibilización y dentro de ese pequeño activismo dentro de la ciudad, es como, bueno, de día uno, de dos, de tres ibas como sumando y se iban enterando y apoyándonos, pero si no, al principio tenías la sociedad en contra. Al principio no había oportunidades para nosotros. O sea, yo cuando salí, todas las chicas trans vivían en zonas periféricas, no entraban a la ciudad, no iban al centro, no sabían, no conocían el centro. Eh, Después pasaron muchos años hasta que de a poquito se empezaron a andar por la ciudad, pero al principio no. Con la policía, el taquero, digamos, o el milico, era una cuestión al principio de ver en qué zona también te movías, porque había zonas en donde según la comisaría
eran muy brígidos y eran muy malos, hijos de puta. Entonces por esa zona ni caminabas porque sabías que si te agarraban fue. Y después tenías por otro lado otras que a lo mejor, viste, eran más piolas o por ahí o le dabas unos mangos y zafabas o un servicio sexual para poder zafar y zafabas. Pero obviamente que yo no voy a generalizar porque en esa época también he conocido policías buenos. Eh, Hubo policías buenos. Lo que pasa es que, bueno, estaba el código de faltas y había una cuestión de, yo no sé si sigue estando, pero de decir, bueno, tenemos cierta estadística y tantas personas tenemos que detener hoy y bueno, dentro de esas estadísticas por ahí te llevaban, algunos solamente te llevaban y no te hacían la falta, te largaban al otro día y listo, pero era para hacer estadística a ellos. Pero había de todo. En general, eh, eh, yo nunca tuve una violencia física por parte de la policía. Tuve una vez un cachetazo nomás, me pegaron, pero después sí psicológica. Me han hecho desnudar adelante de todos ellos, sacarme la bombacha, patearse la bombacha. O una vez que tuve una situación difícil, que me patotearon, me violaron, fui a una comisaría y se reían todos, o sea, ese tipo de violencia sí la padecimos más. Eso era común, ¿no? El reírse y tomarte para chiste, sin saber de lo que te dolía, ¿no? Y al principio era difícil porque no había como ya te digo, las mujeres trans, que en ese tiempo no había hombres trans, estaban, digamos, no se incluían en la ciudad, ni en los bares, ni en los bolichos, no les permitían entrar a los boliches. Entonces, en general, lo que se hacían eran cumpleaños y nos juntábamos todas en los cumpleaños. Día Yo creo que fuimos muy poquitas las que fuimos entrando de a poco al centro y ahí fue donde fuimos en los bares, en las confiterías del momento, porque no duraban mucho, siempre las cerraban. Este, Ahí fuimos teniendo contacto con algunas lesbianas o gay que estaban como que tenían buena onda, porque en ese momento también se discriminaba dentro del colectivo mucho. Con nosotras se discriminaba bastante. Pero no, hubo gente que sí, que tenía muy buena onda y la pasábamos bárbaro. Pero éramos muy pocas las que accedíamos al centro y a algunos boliches. Las otras seguían fuera, quizás por ser pobre, quizás por no tener educación, por miedo a que la discriminen también por cómo se vestía o por cómo, ¿entendés? Bueno, en eso yo se puede decir que tuve suerte de poder a lo mejor vivir más en algunos boliches que otras de mis compañeras. Sí, hubo un montón, o sea, eh, me acuerdo en un tiempo estaba en la NUIT y, y el cafetín. En el cafetín iba gente gay, sobre todo, no iban trans ni muy mariconas, digamos. Era más serio el ambiente y la NUIT era el escándalo. La NUIT, o sea, llegaba el carro de policía todos los sábados y todas presas, siempre, hasta que el boliche cerraba, era así. Y después fueron abriendo distintos, en muchos no me dejaron entrar, después por ejemplo en Santo Tomé se había abierto La Volanta, se había reabierto, que era un boliche hetero, pero se había abierto tipo club privado, lo habían hecho, pero era un boliche gay, que en cierta manera era también como para
un poco discriminador, porque era para decir a ver quién podía entrar y quién no. Y bueno, también fue un boliche que duró muy poco, lo incendiaron, teóricamente la misma policía. Y después Coaxil, digamos, fue otro boliche que fue un poquito más amplio. Y de Coaxil hubo un par más, pero el que realmente tuvo como consigna no discriminar, fue Tudor. Ahí sí es donde todas y todos y todes pudimos estar y compartir. Tudor fue el único que tuvo como la consigna de no discriminar a nadie. Mira, al principio, o sea, el tema de la identidad de género surgió no hace mucho tiempo. Entonces, al principio todas creíamos que éramos gay, que nos vestíamos de mujer. Había como una cosa que no se sabía, no se entendía lo que era el género, no se hablaba de eso. Entonces, o sea, yo soy como mi amigo, pero me gusta tener pechos, ¿entendés? Entonces, y aparte en la misma transición que vas haciendo en tu cuerpo, o sea, al principio es un cuerpo masculino, o sea, que te sentías que eras gay, que eras maricón, que era... Entonces existía el trato entre mariquitas o che, puto, ¿viste? Obviamente gente muy conocida o amiga, pero el trato del gay. Después cuando vos empezás a sentir que sos diferente a tu amigo, digamos, gay, que es diferente lo tuyo, cuando empezó a hablarse del género, de la identidad de género, ahí sí yo ya sentí que había pasado, digamos, a otra categoría, que me había dado cuenta que no era gay. O sea, que era una persona trans que había tenido que pasar por esa construcción y en esa construcción había habido esos equívocos. Pero bueno, todavía sigue estando, hay gente que todavía se sigue tratando de esa manera. Yo soy más, o sea, si vos me decís qué identidad tenés, soy una mujer trans. Hay otras chicas a lo mejor se sienten travestis. Yo tiro más por todas aquellas personas que tengan el género femenino, digamos, meterlas, es mi manera de pensar, cada uno obviamente se autodenomina como quiere, pero para mí el tema, la palabra travesti llevaba como una carga negativa en su momento, a mí no me gustaba, no sé, era... De ahí venía travesti, travesaño, trabuco, ¿viste? Era un insulto. Entonces para mí cuando la denominación trans me pareció mucho más efectiva como para de denominarnos a nosotras, ¿no? Creo, no sé, no todo el mundo piensa igual, pero es mi manera de pensar. Y eso empieza no hace muchos años, cuando aparte yo creo que estuvo bien pensado, planificado desde el lado de poder sacar la parte sexual, ¿no? Y cortar la palabra transexual y decir basta de sexual y de siempre meternos en que nuestro mundo era sexo solamente, ¿no? Que había personas que sentíamos, que sufríamos, que nos enamorábamos, que éramos felices, que reíamos, o sea, como cualquier otra. Simplemente creíamos, bueno, habíamos nacido con un género diferente, la única diferencia que había era. Pero no sé, o sea, yo en años, no sé por qué tengo una negación con las fechas. Algo hay, habré algún día lo manejaré con los años, pero sí, digamos que cuando se empezó a hablar sobre la identidad, ahí tomé conciencia y me di cuenta que sí, que claro, no, yo era transexual desde siempre, yo era trans desde siempre. Y no estoy a favor de que se sigan utilizando
las palabras como puto o travesti, porque en su momento fueron como, o sea, yo había conocido una persona que iba con la mamá y le gritaron puto y subió a su departamento con la mamá, dijo me voy al dormitorio y le tocaron timbre a la mamá y él se había tirado al balcón porque había sufrido esa palabra que salía con todo el odio de los homofóbicos. Entonces, utilizarlo hasta para militar no me gusta. No me gusta escucharlo, ¿viste? Qué sé yo. Yo creo que, bueno, están también nosotros también suavizar, si nos escuchan hablar de esa manera es como también habilitar a otros a que lo hagan. Me parece que no está bueno, que tenemos que en cierta manera educar a los demás. Yo digamos que tuve la faceta artística de chica, a mí me gustaba mucho hacer reír. En mi familia yo me disfrazaba, qué sé yo, de chica ya y ya. Y después cuando empezó Rafael Acarrá, ya hacía Rafael Acarrá y o sea, me gustaba esa parte. Se me dio de casualidad de empezar a trabajar con un grupo de transformismo, donde se hacía un show cómico musical. Obviamente yo no podía hacer nada fuera de lo que era transformismo, aunque tuviese mis tetitas, pero tenía que seguir esas reglas del grupo. Y después sí empiezo ya, me llaman otras chicas que habían empezado a trabajar en el cabaret para actuar con ellas. Y estaba ahí Valeria Rodríguez, Carolina Rossini, María Corbalán, estaba Amanda, que una chica que falleció. Y bueno, y ahí empiezo. Este, yo me acuerdo que bueno, la noche cabaret para mí fue algo maravilloso. Eran, el cabaret era, sobre todo en esa época, ¿no? Era fantástico. Y empecé bueno, haciendo un tema, me acuerdo, de Gal Costa, y después me habían dado un tema que es La Habana Aguila, que lo cantaba Estela Raval, pero era lento, y yo, bueno, lo hacía y sin querer, se me, yo lo hacía con un corpiño y una pollera como de velos, y se me salta el corpiño, yo lo primero que hago es tirarme el postizo para adelante y aplaudieron. Y yo dije, wow, bueno, bárbaro, el dueño me dice, a las 6 de la mañana. Claro, viste, entonces empecé así como a hacer un semi desnudo porque ya gustaba, y eso que tenía mis pechitos de hormonas chiquitos, y después, bueno, dije, bueno, a ver de qué manera puedo hacer un desnudo total. Y ahí fue donde probando y demás, me dediqué a hacer desnudos, hacía el strip, siempre con la vete artística, ¿no? No me gustaba nada chabacán, no le buscaba la vuelta para... Y, y ayudó mucho, primero porque también me sacó un poco de la calle, entonces no tenía que estar ahí arriesgándome tanto a caer presa. Por otro lado, mientras vivía mi mamá también ella se sentía más tranquila porque si no no dormía hasta que yo no llegaba. Y bueno, yo hice durante muchos años. Viajé a distintas provincias y porque no había muchos artistas de cabaret que hicieran strip, así que por ahí las mismas chicas que te cruzaban decían, uy, mira, vos sabés que tal lado necesitan y bueno, ahí te ibas. Pero fue lindo porque ibas conociendo gente y yo hubiese querido, sí, llegó un momento donde me sentía, hacía chiquito el escenario, porque obviamente en un cabaret tenías una luz y listo, y un sonido el que puedas. Y yo quería, más hubiese sido revista. Pero bueno,
ahí corté, cuando noté que las puertas estaban muy cerradas para eso, este, decidí no hacer más nada y proyectarme en otras cosas. Cada tanto hacía alguna participación, así Valeria sobre todo me llamaba para hacer algo siempre. Este, a ella le gustaba que esté yo presente, éramos muy amigas, así que siempre me tenía en cuenta. Eh, Perdón. No, no te preocupes que no. Le diría que fue muy fuerte, que estoy orgullosa de ella, eh, que bueno, que me alegro de que haya hecho las paces con su pasado, que esté bien hoy con ella misma, este, que las cosas se dan a veces en ciertos momentos y bueno, porque se tienen que dar, pero eh, que me siento bien de haber hecho todo lo que hice, que creo que lo hice bien, o lo intenté hacer lo mejor que pude y nada, que estoy orgullosa, orgullosa de haber sido Noli, de ser Noli.